al consejo de la palabra del Señor. La iglesia hoy festeja, ¿verdad? O recuerda este acontecimiento, el culto de crucifixión entre los cristianos, ¿verdad? Ya es una tradición que año con año llevamos a cabo. Vamos a abrir nuestras Biblias, Evangelio según San Juan, capítulo, amén, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 17. Bienvenidos a todos en esta tarde. Qué bueno que se esforzó, que no se fue a la playa. Qué lástima por los que nos están viendo ahí en la playa, ¿verdad? Amén. Porque aunque usted no lo cree, hay algunos cristianos que andan en la playa hoy. Amén. Pero qué bueno por los que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a meditar un poquito en este pasaje. Amén. Vean lo que dice la palabra. Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Póngase de pie, ¿verdad? Vamos a leerlo. Y en hebreo, Gólgota. Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. El título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Amado Dios, gracias por la palabra. Gracias por los hermanos que hoy, Señor, nos hemos congregado en esta hora. Ven a bendecir, Señor, con tu presencia, Señor, la vida de cada persona, porque yo sé que tú estás en medio de dos o tres, pero ahora queremos que tú llenes nuestras vidas, que saques las partes, Señor, que no te agradan, las partes, Señor, que no te honran, y que podamos ser llenos totalmente, que podamos tener, Señor, esa plenitud en esta hora, y que tu misericordia y que tu amor sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, pero tome su lugar. Gracias a Dios. Esta semana, aunque nosotros no festejamos, ¿verdad?, día tras día como lo hacen en la mayoría de las congregaciones, solamente pues, nosotros recordamos dos cultos, ¿verdad? El del viernes de crucifixión y el del domingo de resurrección, ¿verdad? Recuerden que el domingo tenemos aquí culto de resurrección y ese es temprano, ¿verdad?, por la mañana. Después de que la turba judía acusara de blasfemo a Jesús ante Pilato, ellos pronunciaron la más grande blasfemia al decir: no tenemos más rey que César. El principal mandamiento de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero los sacerdotes judíos que llevaron a Jesús esa mañana a la corte romana determinaron poner por rey a César antes que a Jesús Nazareno. Ellos no entraron al pretorio para no contaminarse, porque la sala de juicio era parte de la casa de un gentil, y en su forma de pensar podía haber algún lugar con pan, con levadura, cuya sola presencia les hacía ceremonialmente impuros para participar de la Pascua. La ironía es que estos hombres temían contaminarse con la levadura del pan, pero ansiaban la muerte de un hombre inocente. Por el tiempo que llevo de predicar, de compartir la palabra, de conocer personas, me doy cuenta que uno de los pecados más graves y más grandes que existen dentro del grupo cristiano es la religiosidad. Cuando se nos mete la religiosidad, y yo sé que algunos de los que me vean ahí y algunos de los que están ahora en esta reunión tal vez digan: yo no soy religioso, pastor.
Pero yo le puedo decir por mi propia experiencia que también he sido religioso algunas veces. Y se lo voy a repetir. Lo que más me trajo tragedias y desgracias en la vida fue la religiosidad. El no aceptar que Dios tiene muchos caminos. El no aceptar que Dios tiene más de un camino para solucionar nuestros problemas. Si algo trajo desgracia a mi vida, fue cuando participé de esa religiosidad. Hace días platicaba con unas personas, ¿verdad? Y me decían, ¿verdad? Les comentaba acerca del problema que había tenido con una pierna por el sobrepeso. Y esas personas me dijeron, ¿y usted no hacía ejercicio? Le dije, sí, toda mi vida he hecho ejercicio. Yo estuve en el pentatlón 2 años. 2 años estuve en el pentatlón. Yo llegué a la iglesia con el conocimiento de lo que es el ejercicio, la disciplina en el ejercicio. Yo llegué a la iglesia así. Y entonces, ¿qué le pasó? Le dije, bueno, mire, le voy a platicar. La hermana Sofía sabe esto que voy a decir. Que el pastor que nosotros teníamos jugaba fútbol. Amén. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Pero yo no escuché a mi pastor. Porque lamentablemente cuando llegamos a una congregación, nosotros agarramos nuestro pastor. Amén. Cada uno agarramos me gusta este hermano porque creo que sabe más. Y entonces empecé a escuchar, ¿verdad?, los comentarios de algunos hermanos que decían, hermano, el jugar fútbol es pecado. Estoy hablando de lo que era la religiosidad. Y entonces yo para ese tiempo jugaba, ¿verdad?, béisbol, jugaba con la lonchería selecta. Y recuerdo que algunos hermanos me dijeron, hermano, si ya te convertiste a Cristo tienes que dejar de jugar béisbol. Aunque el pastor no pensaba así, porque en más de alguna ocasión me dijo, cuando empecé a predicar, me dijo, te voy a dar un consejo. Tú tienes que hacer ejercicio. Y le dije, ¿por qué, hermano? Por la imagen que das ante la gente. Y si tú eres un pastor gordo, la gente dirá, ese ni ayuna, está bien panzón. A su nombre. Así me dijo mi pastor. Lo estoy diciendo como es la cosa, ¿me entiende? Y a veces la gente se incomoda cuando le decimos eso, pero es la verdad, ¿me entiende? Y por eso dije, la religiosidad alguna vez me atrapó también. Y yo le podría seguir dando la lista de la cantidad de veces que luché con mi mente porque decía, eso no puede ser, esto no es. Hoy he aprendido que Dios tiene más de un camino para resolver nuestros conflictos. Amén, amén. Y que a veces, escuchen lo que le voy a decir, para los religiosos que están ahí, a veces en las cosas malas, Dios está metido. Ahora, ¿y cómo dice usted eso, pastor? Le voy a explicar cómo. Por ejemplo, bíblicamente se lo puede explicar. Jacob, decía Spurgeon, que una mujer le dice, oiga, yo no puedo entender cómo es que la Biblia dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Cómo es posible que Dios aborreciera a un ser humano? ¿Cómo es posible que Dios aborreciera a Esaú? Y le dice, Spurgeon le dice, ¿usted tiene problemas con eso? Digo, si no, yo con eso no tengo problemas. ¿Cómo dijo? No, yo tengo problemas. ¿Cómo pudo amar a un tramposo como Jacob? Ese es mi problema. ¿Cómo pudo amar a un sinvergüenza como Jacob? ¿Cómo pudo darle la bendición a un hombre que era tramposo? Pues yo le dije, hay cosas que no vamos a entender y los religiosos les truenan la cabeza con eso, porque no pueden comprender. No pueden comprender que un hombre Dios lo llama, ¿verdad? Como sea, así que vaya y que se tome una prostituta a su nombre. Pero son los hombres que revolucionaron. Son los hombres llamados, por eso no son hombres comunes. Yo antes no lo entendía. Los hombres que no son comunes, que son llamados, no son comunes. No piensan como las diferentes personas que se congregan. Tienen un llamado y piensan solamente obedecer a Dios. Amén. De hecho, hasta los religiosos no podrían explicar cómo Elías vestía pelo de camello. ¿Cómo lo explican los religiosos que quieren que traiga manga larga hasta acá? A su nombre. Gloria. ¿Quieren que siga siendo pedazo la religiosidad? Amén. No me mire así. Ya me está mirando usted muy feo. Denle un aplauso al Señor.
Pero es que, ¿sabe una cosa? Estos hombres eran religiosos. Los que trajeron a Jesús delante de Pilato eran gente religiosa. Y ellos tenían temor, pavor, meterse a una casa de un gentil que estaba contaminada. Y déjeme decirle que ellos estaban preocupados por la contaminación exterior, pero no se preocupaban por la contaminación del alma. Y déjeme decirle, verdad, que el orgulloso y arrogante procurador de Judea era muy conocido en aquellos días. El hombre tenía su residencia oficial en Cesarea, pero durante las fiestas de la Pascua, Pilato, como se hacía llamar, este hombre descendía a Jerusalén, probablemente para controlar las turbas, probablemente para controlar los grupos, ¿verdad?, subversivos que se levantaban, y el hombre venía en persona para tratar de mantener el orden durante las festividades hebreas. Pilato pasa a la historia como uno de los hombres más sanguinarios que han existido, más cruel, un hombre que no tenía escrúpulos, el hombre que estaba infectado de odio hacia los judíos. Ellos esperaban, por eso los judíos cuando llevan a Jesús ante Pilato, ellos esperaban que con solo mirar Pilato a Jesús, lo sentenciaran a muerte, porque Pilato, sabían del odio que Pilato tenía hacia los judíos. Ellos sabían que Pilato odiaba a los judíos, pero era tan orgulloso, tan arrogante, tan cruel, tan déspota, que el hombre no se dejaba intimidar por los judíos. Ellos querían convencer a Pilato de que lo sentenciara, ¿verdad? Por eso, aunque ya estaba al tanto de los acontecimientos, preguntó: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Él ya sabía cuál era el asunto. Y los principales dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces el gobernador les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pero el evangelista Juan dice en el capítulo 12, versículos 32 y 33, que Jesús con anterioridad había dicho de qué forma moriría. Hay una cosa que yo quiero darle como una observación. Si los judíos hubiesen condenado a Jesús, lo habrían sentenciado a morir apedreado. La forma como los judíos mataban a sus condenados era también cruel, porque lo hacían a pedradas. Pero la muerte de Jesús habría quedado solamente como un crimen religioso. Si Jesús hubiera muerto en manos de los judíos, entonces Jesús habría muerto solamente por un asunto religioso, de creencias. ¿Entiende lo que le digo esta tarde? Pero Jesús había dicho que Él no moriría apedreado. Él había dicho que no iba a morir bajo la mano del pueblo judío. Si los romanos hubiesen determinado darle muerte a Jesús, habría sido por asunto político. Entienda esta tarde. Si los romanos hubiesen determinado matar a Jesús, lo habrían hecho por un crimen político, porque para Roma eran asuntos políticos los que llevaban a este tipo de decisiones. Pero cuando decimos que se unió, escuche bien, contra Jesús se unieron todos los tipos de líderes que existían. Se unieron los saduceos, que no creían en la resurrección. Se unieron a los fariseos, se unieron a los herodianos, se unió el poder eclesiástico, escuche bien, con el poder político. Se unieron los romanos con los judíos. Eso le da a Jesús el propósito de su muerte.
Él no murió por un crimen romano. Él no murió por un crimen político. Él no murió por un crimen eclesiástico. Él murió por la humanidad. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Más que el poder eclesiástico o el poder político para matar a Jesús, realmente los que lo crucificamos fuimos nosotros. Finalmente, cuando sentencian a Jesús a las 6 de la mañana, estoy tratando de avanzar en este asunto. Esto es muy extenso. Siempre que predicamos, los que hemos predicado a lo largo de tiempo de este asunto, sabemos que es un tema bastante extenso y que no se podría hablar en pocas palabras, pero estoy tratando de ser breve en el mensaje. Era el castigo romano para los esclavos, la crucifixión, tan temido. Dicen los historiadores que había gente que cuando le hablaban de la crucifixión se morían de un infarto antes de pasar por ese proceso. Los romanos hacían temblar a la gente cuando le hablaban de la crucifixión. De hecho, ningún ciudadano romano debía de enfrentar esa condenación. Esa condenación era para los esclavos, para los extranjeros, pero ningún ciudadano romano era sentenciado a morir en la crucifixión. Juan, en el capítulo 19, versículo 17, que acabamos de salir, dice que salió cargando su cruz, refiriéndose al travesaño horizontal de la cruz, ¿verdad? Algunas escenas de las películas lo ponen, ¿verdad?, cargando el travesaño de arriba, que era, según los historiadores, ese era el que cargaban los condenados a muerte, ¿verdad? Todo condenado tenía la obligación de llevarlo atado a sus hombros hasta el lugar de la ejecución. El resto de la cruz era trasladado ya con anterioridad. El maestro llevó su cruz hasta la puerta de la ciudad, pero como había sido procesado duramente una noche anterior, sometido a la burla, al escarnio, había sufrido los efectos de la flagelación. Quiero decirle que los juicios que le hicieron a Jesús en la noche eran juicios ilegales. Nunca se juzgaba a un condenado en la noche. Nunca se hacía eso. A Jesús le hicieron 7 juicios ilegales. Lo llevaron, lo presentaron, lo trasladaron, todo bajo la injusticia, tolerado por gente que odiaba al Señor Jesús. Amén. Y déjeme decirle que como Él fue sometido y procesado durante la noche a la burla, al escarnio, el hombre había sufrido flagelación. Pilato lo había mandado a azotar. El castigo de la flagelación consistía en tomar un látigo que era conocido como el látigo de las 9 colas, de las 9 puntas de cola de gato. Así se conocía. Ese látigo tenía en las puntas de cuero, tenía incrustado un pedazo de plomo, de tal manera que cuando el látigo surcaba el aire, se estrellaba en la espalda y rasgaba la espalda del condenado. Cada vez que jalaba el verdugo el látigo, la espalda dejaba un surco. A Jesús le dieron 39 azotes, 40 menos 1. ¿Entiende lo que le digo a usted? Cada azote es lo que decía el profeta Isaías, cuando decía: por su llaga fuimos nosotros curados. Dale un aplauso, Señor. Cada azote que le propinaban, cada vez que la espalda de Jesús se abría, era una cura para nuestras enfermedades. Dicen los médicos, escuche bien, la ciencia médica dice que 39 son las causas de muerte del hombre por enfermedad. ¿Sabía usted eso? Lo escuché de un médico. 39 son las causas originales que matan al hombre. Por cada una de ellas, Jesús recibió un azote. Por lo que dijo el profeta: por su llaga nosotros fuimos curados. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Tiraron de su barba,
Y déjeme decirle que muchos condenados que habían pasado por el pretorio jamás salieron con vida. Muchos de ellos quedaron en el pretorio porque las vísceras quedaban al descubierto. Imagínate, si están rasgando tu piel, es probable, ¿verdad?, que los intestinos queden de fuera. Eso era lo que pasaba en el pretorio. Y ahí, en esa noche, Jesús había sido torturado. Déjeme decirle, no sé por qué digo esto, y alguien tal vez va a ver este video, pero los hombres estamos hechos para resistir las peores torturas. Jesús nos enseñó que resistió la peor tortura. Tal vez alguno de ustedes que está siendo torturado en alguna parte me esté escuchando. Tal vez alguno de ustedes que está torturando a alguien me esté escuchando. Y no sé por qué lo estoy diciendo en esta hora, porque yo sé que estos videos llegan a muchas partes y que estamos viviendo una época donde la gente está desmembrando a las personas, usted lo sabe, y no lo podemos callar, y no podemos quedarnos quietos como iglesia y decir, no diga eso, pastor. Lo tenemos que decir, el diablo está haciendo eso. Y tenemos que decirle que usted, si está oyéndome, si está pasando por ese proceso, pídale a Dios que le dé la fuerza, porque Dios nos ha enseñado a resistir hasta el final. Jesús nos dio la muestra soportando el castigo. Jesús nos dio la muestra aún cuando estaba siendo torturado, estaba siendo torturado de una forma vil. El maestro estaba de pie, ahí estaba, y el cuerpo de Jesús gangrenado estaba de pie. Cuando las heridas se abrían en su piel, cuando las vísceras quedaban al descubierto, Jesús estaba todavía caminando en las calles, todavía cargando el travesaño, y con las pocas fuerzas que él tenía, llevó esa pesada cruz hasta el Gólgota. El hombre que había dicho, a mí no me quita la vida nadie, yo la ofrezco voluntariamente, dice que entre la multitud, cuando Jesús iba, había un grupo de mujeres llorando, mujeres que al verlo destrozado, el rostro de Jesús estaba desfigurado, habían tirado de su barba. Eso es el evangelio. Trato de decirle, yo no sé si algún día este video llega a nuestros hermanos que están siendo torturados. El evangelio no es sentarnos aquí y tomarnos una coca. ¿Me explico? Amén. Hay muchos de nuestros hermanos en Siria, yo no sé si ven los videos, que están siendo torturados. Por eso vuelvo a recalcar esto. Dios nos llamó como iglesia, hermano, a resistir sin temor, a enfrentarnos sin temor. Es cierto que un día nos van a matar, pero tenemos que decirle al mundo que estamos aquí no solamente por conveniencia, sino porque Cristo murió por nosotros en la cruz de Calvario. Tenemos que decírselo, hermano. Y yo le voy a decir algo a usted. Aquellas mujeres que estaban mirando a Jesús, que estaban llorando al ver el rostro de Jesús desfigurado, porque Isaías dice, verlo vemos, sin atractivo para que lo deseemos. El hombre estaba totalmente desfigurado, y cuando ellas lo ven, ellas lloran, y Jesús le dice, ¿por qué lloran, mujeres? Llorad por vosotras, por vuestros hijos, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, ¿qué no se harán en el seco? Y si a mí, que soy el Hijo de Dios, me han tratado de esta manera, ¿cuánto más no harán con ustedes? Hay algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que el calor también hacía su parte, y cuando Jesús va cargando la cruz, los que han estudiado medicina saben que debió de haber mucha deshidratación en el cuerpo de Jesús, la fiebre, las heridas. Él no tenía un suero ahí, ¿entiendes? Él no tenía agua para probar,
y Jesús debió de sentirse muy mal, ¿verdad? Físicamente. Y cuando está cargando ese travesaño, tratan de que Jesús siga llevándolo adelante, pero hay un momento en el que Jesús cae bajo el peso del travesaño y no puede levantarse. Y hay un hombre ahí que agarran los soldados, se llama Simón de Cirene, y lo obligan a cargar esa pesada cruz. Hay quien dice que Simón de Cirene era un negro, y si alguna vez la raza negra llevó una carga muy pesada, fue precisamente ese día. Pasadas las 9 de la mañana, por fin Jesús llega al monte de la calavera, al Calvario. En el griego es Gólgota, en arameo es el Gólgota. Al momento que oraran sus manos, cuando están atravesando con clavos sus manos, los clavos de 4,5 pulgadas, atraviesan las manos de Jesús, y cuando los soldados empiezan a lacerar y empiezan a hacer la labor con el golpeteo del martillo, ahí en la cruz, cuando se escucha el golpeteo del martillo, se oye la voz de Jesús que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nunca, escúcheme bien, yo nunca he visto un hombre con tanta capacidad intelectual para comprender la ignorancia como Jesús. Nunca vi un hombre con esa capacidad de poder entender la necedad del ser humano como Jesús. Él está mirando no aquellos soldados que ríen, no aquellos soldados que se burlan, no aquellos soldados que quieren saberlo todo. Él está mirando a un grupo de hombres ignorantes. Él está mirando a un grupo de gente que hace las cosas porque tiene mucha ignorancia. Y le voy a decir algo: cuando nosotros miramos este mundo, nos damos cuenta que la gente cree que es más inteligente que Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Den un aplauso al Señor. Y ellos están taladrando la mano de Jesús, y Jesús está diciendo: perdónalos porque estos no saben lo que hacen. La capacidad de perdón de Jesús. Yo he dicho que hay dos cosas en cuanto al perdón. Una cosa es el perdón y otra es la reconciliación. Para el perdón no se necesitan dos, para la reconciliación sí, pero Jesús está perdonando. Y cuando uno perdona, uno libera esa energía. Cuando uno perdona, uno puede sacar del corazón toda la carga que podemos traer. Hay muchas personas que quizás nos estén viendo ahí o que estén aquí sentados que no saben lo que es el perdón y que no conocen la palabra perdón. Son tan orgullosos, tan arrogantes que no saben perdonar. Pero Jesús, el Maestro, el hombre que siempre habló del perdón, el hombre que siempre nos enseñó a perdonar, hasta el último momento tuvo el control de sus emociones para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, 2 ladrones mueren, uno a su izquierda y otro a su derecha, y esos ladrones, que bien pudieron ser de la banda de Barrabás, al principio toman parte de la burla, ¿verdad? Al principio uno de ellos se burla y dice: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y bájanos a nosotros también. Y el otro le reprende y le dice: ni estando en la misma condenación, temes a Dios. Nosotros estamos aquí porque hemos actuado mal, hemos hecho mal, pero míralo a él. Ve a este hombre que está muriendo al lado de nosotros. Este no hizo ningún daño, este no hizo ningún mal, pero está ahí muriendo, está agonizando. Tú y yo estamos aquí porque es lo que merecemos. Y hay que darle un reconocimiento al ladrón de la cruz, porque él estaba reconociendo que era malo. Y el principio para nosotros poder encontrar el favor y la misericordia de Dios, primero es reconocer que somos malos. Cuando una persona no reconoce que se equivocó, cuando una persona no sabe reconocer, ese es el problema de la religiosidad. Que la religiosidad te hace creer que eres perfecto, que la religiosidad te hace pensar que no necesitas perdón. No, pastor, el que necesita el perdón es el borracho de la esquina, yo no. Y hay mucho cristiano dentro de la iglesia que está peor que el borracho de la esquina. A su nombre. Den un aplauso al Señor.
El ladrón de la cruz dijo, nosotros estamos aquí porque esta es nuestra consecuencia. Pero míralo a él. Y entonces le dice a Jesús, eso se encuentra en en Lucas 23, versículo 39 al 43. Y entonces este hombre le dice a Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, que nunca rechazó a nadie, yo todavía no puedo entender, yo no sé si alguna vez le ha dolido la cabeza y ha tenido fiebre. No sé si alguna vez usted ha estado en alguna cama y debió de ser de un hospital. Pero cuando estamos enfermos, lo que menos queremos es complicarnos más la vida. Es pensar en los demás. Generalmente cuando estamos enfermos decimos, no me molesten. Pero Jesús, aún con la fiebre, está escuchando a aquel hombre que dice, cuando vengas en tu reino, Señor, acuérdate de mí. Y le dice, de cierto te digo, no como dicen los testigos, te digo hoy, nada, no hay puntuación. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Denle un aplauso al Señor. Cuando llega casi cerca del mediodía, su madre, que ha estado ahí, las mujeres que siguieron a Jesús estuvieron hasta el final. Quizás decimos nosotros que el sexo más débil es el de la mujer, pero muchos pasajes de la Biblia nos enseñan que las mujeres son fuertes, porque las que estuvieron al pie de la cruz eran las mujeres, a excepción de Juan. Todos los discípulos se dispersaron, todos se fueron, todos. Pedro hasta lo negó, Judas lo traicionó, todos se apartaron de él, pero las mujeres ahí estaban. Lo siguieron durante el Vía Crucis, lloraron cuando pasó frente a ellas y siguieron caminando entre la turba. No les importaba morir, no les importaba si iban a ser enjuiciadas después por haber apoyado a un rebelde de acuerdo a la ideología de ellos. Pero ellas estaban ahí. Y Jesús, que siempre pensaba en su madre, Jesús que siempre fue un buen hijo, un hijo ejemplar, mira a su madre y le dice, mujer, he ahí tu hijo, mirando a Juan, y le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre. En una palabra Jesús le dice, Juan, te encargo a mi mamá. Yo siempre cuidé de ella mientras yo estuve vivo, ¿verdad? Porque yo digo, y se lo voy a decir a todos los religiosos que nos están viendo ahí, creo que el más grande pecado que comete la iglesia por multitudes es no honrar a sus padres. Es uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Y tenemos una cantidad enorme de cristianos que no honran a sus padres, que no saben si comió su mamá, que no saben si su papá comió ayer, y que no se acuerdan, y que algunos dicen, mi papá no necesita, está jubilado. Otros dicen, ¿cómo quiere dar su pensión el presidente? A su nombre. Pero eso no te debe de importar. Cuando tú amas a Dios, cuando tú temes a Dios, Jesús nos enseña con el ejemplo que hasta el último momento le dice a Juan, te encargo a mi madre. Mientras yo estuve en la tierra, yo siempre cuidé de ella. Se entiende que ya no estaba José porque José no está al lado de María. Y Jesús sabe que se va a quedar solo. Jesús sabe que su mamá va a llorar por las noches. Y cuando nosotros tenemos un dolor, te voy a decir una cosa, los únicos que nos pueden ayudar en ese dolor son los amigos y la familia. Te lo voy a repetir. Cuando nosotros hemos pasado por un proceso de dolor, los únicos que nos ayudan en el dolor son la familia y los amigos. Gracias a Dios por las familias. Yo hay algo que siempre voy a decir. Si alguien le compartí un video ahí a algunas personas, ¿verdad? De mis hijos, cuando estábamos platicando y estaba Josía, estaba Merari, estaban Josué, los tres, y estaba mi sobrina Cheli y otros familiares que son bien juguetones, bien relajos. Y le dije, yo a una persona le dije, esta es mi familia. Y le dije, te voy a decir una cosa, esa familia, así como es de loca, y así como son los que siempre me han echado para adelante. Cuando usted tiene un problema,
usted no acude más que a sus familiares cercanos. Lo digo para que usted ame a su familia. Se lo voy a repetir, quiera a su familia. Yo nunca voy a predicar cosas que sean antibíblicas, porque eso de amar a la familia fue establecido por Dios. Dios estableció las familias. Y si alguien te va a echar para adelante cuando tengas problemas, a lo mejor son chismosos, a lo mejor te atacan cuando no esperas. Amén. Pero muchas veces te han echado para adelante. Amén. Aunque a veces ya los quieres ahorcar. Amén. Pero luego dices, no, son mi familia. Y como quiera que sea, ahí están. Cuando lo necesitas, ahí están. Como dijo el señor Marcos Vidal, ¿verdad? Son amigos. Y no tengo que dar nombres ni apellidos porque ellos ya se saben de sobra aludidos. Porque un buen amigo también te echa para adelante. Juan era un buen amigo de Jesús. Se lo voy a repetir. Era su discípulo el que se recostaba en el pecho de Jesús. Jesús sabía que si había un hombre en quien podía confiar, era en Juan. Por eso le dice a Juan, ahí te la encargo. Ahí está mi madre, cuida de ella. Sabía que Juan era el más tierno de los discípulos que tenía. Sabía que Juan tenía más paciencia que cualquiera de los discípulos. Porque usted no le va a encargar a sus papás a cualquiera. Él sabía quién. Él sabía, este no es Judas, este es Juan. Dale un aplauso al Señor. Juan 19:28. Dice la palabra que Jesús, estando en una situación ya donde la fiebre está haciendo estragos en él, y la palabra del Señor dice que por primera vez, entonces Jesús dice, sed tengo. Hay algo que está haciendo estragos, la fiebre está corriendo por su cuerpo está, no sé, alcanzando ya temperaturas altas, arriba de 40 grados, y entonces él siente la necesidad, lo que le dije, él está deshidratado. Cualquier médico sabría que está deshidratado, con el calor intenso, con las heridas, él está deshidratado. Y entonces dice, sed tengo. Y en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que para poder mitigar la sed de una persona, se le daba vinagre a beber. Otros dicen que no, que en la sed le dieron vinagre, contrario a lo que él pedía. Sea que se daba como medicina, o sea que se lo dieron contrario. Lo cierto es que a Jesús le dieron vinagre. Empaparon una esponja con vinagre y la pusieron en su boca. No sé si era un alma caritativa o si era un alma negra la que puso ese vinagre, pero Jesús tenía sed. Y eso estaba profetizado, porque la palabra de Dios dice que en su sed le dieron a beber vinagre. Denle un aplauso al Señor. La sexta palabra tiene que ver con que el tiempo está cumplido. Juan 19:30 dice que cuando Jesús miró que ya todo estaba terminando, dijo esa sexta palabra, consumado es. Se acabó. He terminado el proceso, he terminado el tiempo, ¿verdad? Está terminado todo, ya está cumplido todo, todo ha llegado a su fin, y entonces el Señor dice, consumado es. La séptima palabra es la última que Jesús pronunció desde la cruz del Calvario. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Última palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Jesús había dicho, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por ustedes. Y si Jesús no hubiese dicho esta palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces déjeme decirle una cosa, Jesús no habría muerto. Podría tener las vísceras de fuera, pero no estaba muerto. Porque la muerte no podía abrazar a Jesús hasta que Él dijera, te doy permiso. Hasta que Él le dijera a la muerte, ahora ven y tómame. Y entonces Él dice la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se acabó, he terminado toda la obra, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora sí, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y una vez que Jesús dice esto, ¿verdad? La Biblia dice que hubo tinieblas y hubo un gran terremoto, el velo del templo se rasgó en dos, y uno de los soldados que estaba mirando la crucifixión de Jesús dijo: verdaderamente, este sí era el Hijo de Dios. Póngase de pie y quiero que cierren sus ojos. Esas 7 palabras que Jesús dijo desde la cruz del Calvario son las que nos tienen aquí por ahí. Hemos creído que Él murió por nuestros pecados. Si usted mira a un cristiano de convicción, es aquel que cree en el sacrificio de Jesús. Jesús murió por los pecados de cada uno de nosotros. No lo mataron los romanos, no lo mató el pueblo judío. A Jesús lo mataron nuestras malas acciones. A Jesús lo mató el ladrón, lo mató el homosexual, lo mató el delincuente. A Jesús lo mató el sicario. A Jesús lo mató todo aquel hombre que no quiere reconocer su pecado. Y sigue apedreándolo, y sigue burlándose, sigue tirando de su barba. Pero hoy, en esta hora, Jesús te dice a ti, usted que me está viendo ahí por las redes sociales, Jesús te dice: entrégame tu corazón. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por el camino, y algo va a salir sobre su vida. El sol va a brillar de nuevo. Algo va a cambiar en tu corazón. Pero ven y entrégale tu corazón a Jesús. Qué bonito canto cantó nuestro hermano Alex, ¿se acuerdan? En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, pues murió en la cruz para dar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, dígaselo más fuerte: para mí tiene su atracción, pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Dígaselo fuerte: oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Voy a hacer una oración. Fíjese bien, si usted quiere entregarle hoy su corazón al Señor, le voy a pedir que levante su mano. Levante su mano. Cierre sus ojos y levante su mano. Y dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Te ruego que tu misericordia te acuerdes de mí, que tengas piedad de mí. Yo quiero hoy convertirme en un hijo tuyo. Quiero ser tu hijo. Perdona mis errores, perdona mis fallas. Recíbeme como uno de tus hijos. Hoy, Señor, reconozco que he pecado. Reconozco que soy el culpable de tu muerte y que por mi causa moriste en una cruz. Pero hoy, Señor, me arrepiento y te pido que cambies mi manera de vivir. Señor, a partir de hoy voy a empezar a caminar contigo. A partir de hoy voy a hacer las cosas que a ti te agradan.
y voy a honrarte con todo mi corazón. Padre, en tus manos pongo a estas personas. Dígaselo a usted, en el nombre de Jesús, me acerco a ti, Padre, para pedirte perdón. Repítalo, en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Jesús, te pido me perdones. Y escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Padre, te doy gracias. Esta hora te pido por ese creyente o esa persona que ha hecho esta oración. Hay algunos de mis hermanos que nos están viendo por las redes sociales y alguno de ellos tal vez, Señor, está teniendo problemas. Cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir y transforma su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano, a cada hermana que está ahí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Den un aplauso al Señor. Y Dios bendiga a los hermanos que nos vieron por la transmisión. Gracias, hermano Benjamín, por esta transmisión que nos ayudó a realizar. Dios les bendiga. Vamos a orar.